Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué placer tenerles con nosotros en esta noche, en esta lectura de la Biblia, en Números capítulo 10. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre eterno, Padre celestial, en el nombre de Cristo, venimos ante ti, rogándote que estés con nosotros en este estudio, en esta lectura, agradeciéndote el maravilloso don de tu palabra, de esta revelación, de la Biblia que tantas enseñanzas tiene para nosotros, lo que tú quieres de nosotros, lo que tú eres y has hecho para y por nosotros. De tal manera que nos gozamos porque podemos abrir este maravilloso libro y podemos aprender, podemos traer enseñanzas a nuestro presente, a nuestra situación actual, porque la Biblia realmente nos habla hoy. Tu palabra es ayer, hoy y por los siglos. Muchas gracias, Padre. Permite que podamos leer este capítulo número 10 y podamos terminar esta sesión en esta noche con toda alegría, pero sobre todo con grande edificación. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén. Tenemos, hermanos, Números capítulo 10. Un capítulo de 36 versículos en dos partes. La primera parte habla acerca de las trompetas de plata. La segunda parte habla de la marcha del pueblo de Israel. Vayamos pues a la primera parte. Repito, estamos en Números capítulo 10. Dice la palabra de Dios así, y vamos a ir leyendo. Jehová habló a Moisés diciendo, esta frase ya es común, porque nada hace y nada dice Moisés, si no es palabra de Dios. Nada enseñamos, nada decimos y nada practicamos nosotros hoy si no es palabra de Dios. Recordemos que la Biblia es la regla infalible de fe. La regla, las ordenanzas, el mandamiento, el instructivo para nuestra fe. Y además esta regla es infalible. ¿Y qué quiere decir infalible? Que no tiene error, que no se equivoca. Hoy se enfrenta la fe a muchas corrientes teológicas donde se dice, bueno, pues la Biblia no es tan correcta, no es tan exacta como se dice, está plagada de errores, fue escrita por humanos. Algunos incluso aseveran, leía yo en esta semana, un par de teólogos dicen que hay pasajes de la Biblia que no nos hablan hoy, que no tienen un significado para nosotros hoy. Y este tipo de tendencias proliferan cada vez más, amados hermanos, pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Luego entonces, si es inspirada por Dios, como dice Timoteo, no tiene error, porque Dios no se equivoca. Es su palabra, sí, transmitida, escrita a través de seres humanos, sí,
transmitida en este caso por Moisés, recibida por Moisés, pero finalmente Moisés lo que hace simplemente es recibir la palabra y predicarla y presentarla al pueblo. Entonces, la palabra de Dios es vigente, la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es la misma y sigue funcionándonos, sigue siendo palabra de Dios en el siglo XXI. Versículo 2. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer los campamentos. Y tenemos nuestra primera imagen y de hecho tenemos 3 imágenes de trompetas que van a estar viendo una tras otra mientras platicamos. 2 trompetas de plata. No eran en aquella época las trompetas que nosotros conocemos hoy con 3 botones y que gira el metal hasta salir desde la boquilla hasta la boca de la trompeta. No, eran trompetas básicas como las que ustedes pueden ver y van a estar apreciando en unos instantes. Van ustedes a ver que eran extendidas y estas trompetas metálicas estaban hechas de plata. Por otro lado, dice que estas trompetas eran obra de martillo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también recordamos que el candelabro también estaba hecho por obra de martillo y ahí explicábamos que esta expresión significa que era de una sola pieza. No tenía soldaduras, puntos de unión, todo era de una sola pieza. Así también eran estas trompetas. ¿Y para qué quiere Dios trompetas? Bueno, Dios está demostrando a lo largo de todos estos libros, Éxodo, Levíticos y Números, que Él es un Dios de orden, que Él es un Dios que demanda obediencia, que es un Dios cuyas órdenes no se discuten, se llevan a cabo. Y estas trompetas iban a servir como una herramienta para poder controlar al pueblo. Y vamos a tener aquí un pequeño manual, un manual sencillo para el uso de las trompetas. Aquí dice: te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Hoy nosotros sabemos que los militares utilizan cornetas para dar las órdenes. Y hay un corneta y se especializa, se memoriza melodías, de tal manera que la tropa puede escuchar y actuar. Y seguramente en los actos cívicos ustedes han visto en vivo o en televisión que suena la corneta. 3 toques, por ejemplo. Tú, tú, tú. Espera unos segundos y después otro puntito. Tú. Y ese toque es el de saludar. Y así, para dar la media vuelta,
para marchar hacia el frente, para ponerse firmes, para ponerse en descanso. Hay melodías chiquititas. Por ejemplo, en descanso, tup, tup, dos picos, 2 puntos, y siempre unos segundos. La gente ya escuchó tup, tup. La gente sabe que eso es en descanso. Los segundos son para que la gente analice, y el puntito final es le llaman los militares la ejecutiva. O sea, en ese momento se ponen en descanso. Y así se dan las órdenes. ¿Y por qué esto? Bueno, porque sería imposible ante 2,000, 3,000 personas, 5, 6 batallones, que se escuchara la voz de una persona, a menos que tuviera unas bocinas poderosas y un micrófono. ¿Y de dónde viene esto? De la Biblia. ¿Quién inventó estas trompetas para dar órdenes? Dios. Y es para traer, no nada más para dar órdenes, para crear, para facilitar la organización, para facilitar que se ejecuten las órdenes, para que nadie diga que no escuchó. En la Armada de México, a la que felicitamos porque el 1 de junio fue el Día de la Marina, no es posible utilizar en los barcos una trompeta o una corneta. La Marina no utiliza cornetas. La infantería de Marina sí, porque es igual al ejército. Pero en los barcos utilizan este aparatito que les quiero mostrar. Este aparatito es conocido como el silbido o el pito marinero. Y este aparatito es el que se utiliza en los barcos. Y es un silbato. Y también, al igual que la corneta, este aparatito sirve para dar las órdenes. Pero ¿por qué no la corneta? ¿Por qué no la trompeta? Porque en el mar, los motores del buque, los vientos quizás, si hay mal tiempo, las olas, pues simplemente le entraría a la trompeta agua y ya no funcionaría. Pero este aparatito, no importa que esté lloviendo, no importa que haya mal tiempo, y además se alcanza a percibir a pesar del mucho ruido y del mal tiempo, porque es muy agudo. Entonces los marineros, los oficiales a bordo del barco, inmediatamente saben que tienen que encanastillar, por ejemplo, la bandera, si es que hay mal tiempo, para que no se rife, para que no se rasgue. ¿Y qué es eso de encanastillar? Pues de amarrar la bandera y ahí queda colgando, pero toda en un tubito enrollada nada más, y de esa manera no se rompe, no se rasga. Y es un ejemplo, por supuesto, que todos se presenten en la cubierta, lo que llaman ellos forte de faenas, que ya se acabó el trabajo, cada quien ya
puede irse a su camarote, pueden irse a relajar tantito, o cambios de turno. Absolutamente todo se da con este silbato o pito marinero. Y lo impresionante de todo esto es que el que inventó, al que se le ocurrió esto, fue a Dios. Y vamos a ver algunas cosas bien interesantes, toques. Como decía yo, hay una melodía, ya sea en el pito marinero o en la trompeta, hay una melodía para cada orden. Por supuesto que la tropa tiene que ser instruida, tienen que aprender por ejemplo, media vuelta, van marchando y la trompeta dice tu, 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 tu. ¿Y cómo se le enseña a los soldados? Regrésate, regrésate. ¡Pum! Y dan la media vuelta. Y así es como se van aprendiendo todos los toques. ¿Qué creen, hermanos? Dios también diseñó toques para el pueblo de Israel. Y vamos a verlo, versículo 3. Dice, cuando las tocaren, las dos trompetas, ojo, porque a veces nada más es una trompeta. Ahorita aquí son dos. En ese momento, cuando suenen las dos trompetas, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo. Así que sonaban estas dos trompetas y todo el pueblo inmediatamente dejaba lo que estaba haciendo, caminaba hacia el tabernáculo, que recordemos que estaba en medio de todo el campamento de Israel. A la puerta, ahí se congregaban todos para que Moisés les transmitiera algún anuncio. Y entonces unimos el versículo número 1 con el versículo número 3. Jehová habló a Moisés, y Moisés tenía que ir y transmitir la palabra, y como Moisés traía palabra de Dios, sonaban las dos trompetas. Así que cuando sonaban dos trompetas, todos se reunían fuera del tabernáculo. Número 4. Pero cuando solamente tocaba una sola trompeta, y cualquier persona puede distinguir si suenan dos trompetas o si suena solamente una. Si solamente sonaba una trompeta, los que se iban a juntar eran los príncipes, los jefes de los millares de Israel, aquellos capitanes, aquellos comandantes, cada comandante de cada tribu, 12 comandantes, 12 tribus. Cuando solamente sonaba una trompeta, inmediatamente ellos iban, quizás para que se les advirtiera de algún ataque, más adelante vamos a estudiar a los amalecitas, por ejemplo. Claro que Israel en su camino, en su travesía hasta la tierra prometida, se iba a enfrentar a enemigos de Israel y sobre todo a enemigos de Dios. Sonaba una trompeta y era militar la cosa. Era reunión del Estado Mayor, vamos a decirlo así. Entonces ya llevamos dos toques, dos trompetas, una trompeta. Número 5. Y cuando tocareis alarma, seguramente había algún tipo de melodía con la trompeta. Estas melodías son de a lo mucho 4 sílabas, son muy cortitas, ¿sí?
Hoy nosotros tenemos la alerta sísmica. Wow, wow, así hace más o menos. Imagínense la trompeta tocando alarma. Y entonces los que estaban acampando se iban a mover, pero se moverán los campamentos que estén al oriente. Muévanse de allí, quizás del oriente. Acuérdense que oriente es por donde sale el sol y poniente es por donde se pone el sol. Así que en aquel campamento tan grande, si sonaba la alarma y no sabemos cómo sería el toquido de la trompeta, ¿verdad? Pero a lo mejor tutu, 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 me imagino algo así, constantemente, tutu, tutu. Entonces, todos los que estaban en el oriente, acampando, tenían que moverse, tenían que quitarse. A lo mejor por ahí iba a llegar algún ataque. Versículo 6. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Así que si volvía a repetirse una segunda vez esa melodía de alarma, era para los del sur. Pero vean ustedes versículo 7, otro toque. Para reunir la congregación, tocaréis, pero no con sonido de alarma. ¿Sí? Y ya lo vimos, este toque ya lo vimos. Versículo 3. Quizás tocaban ese toque, la verdad, lo imité de películas que he visto en la televisión de los egipcios, de los romanos, ¿verdad? Bueno, pero se reunía toda la congregación. Pero hay una diferencia entre ese toquido y el toquido de las alarmas. Versículo número 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. No crean que cualquier persona puede tocar la trompeta. De hecho, en las Fuerzas Armadas hay quienes no dan una, simplemente no pueden. Y están duro y duro, ni siquiera pueden sacarle el sonido a la corneta, al clarino, a la trompeta, ni siquiera pueden sacarle el sonido. ¿Y saben una cosa? Llega a haber hasta competencias entre militares de a ver quién toca más clarito, más fuerte, más pulido el sonido, más largo. Llega a haber, y usualmente cuando en el evento va a estar el alto mando o el mando supremo, el presidente, ponen al mejor o a uno de los mejores a tocar. Pero también están aquellos que les cuesta trabajo y se les salen los gallos en la trompeta, ¿no? O se dan unas desafinadas, ¿sí? El regrésate, ta, 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 ta. A veces yo escuchaba, ta, 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 parecía una corneta ebria, hermanos. Entonces, es muy importante que solo ciertas personas hábiles lo hagan. En este caso, Dios va a nombrar a los sacerdotes. A los sacerdotes para que ellos toquen la trompeta. Definitivamente también, si recuerdan todos los preparativos para los sacerdotes, todos los rituales, todos los sacrificios, y que si la sangre debe quemarse afuera del campamento, si la sangre se debe derramar, bueno, tantos detallitos que definitivamente estos sacerdotes tenían que tomar una preparación, un curso
¿verdad? Y no creo que haya sido de un año, yo creo que fue de más tiempo, para poder dominar todo esto que iban a hacer. Y además para que aprendieran a tocar la trompeta. Además para que se aprendieran los toques, para que estuvieran afinados. Entonces, fíjense qué responsabilidad de los sacerdotes. Ellos tocaban las trompetas, pero es que además ellos efectuaban los rituales. Ellos eran los que estaban con la gente y de alguna manera ellos eran los heraldos, los anunciadores, y no nada más tocaban la trompeta literalmente, sino también ejecutaban lo que el tocar la trompeta significaba. Ellos eran. Y además, esto es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Hasta dónde ha llegado esto de tocar la trompeta? De dar órdenes e indicaciones con la trompeta. Versículo 9. Cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Este versículo está doctrinalmente y teológicamente bien interesante. Miren ustedes, cuando saliereis a la guerra, va a haber guerra. Es un hecho, dice Dios. Israel, vas a tener guerra. Y también es un hecho, iglesia de Dios, que hay guerra. Porque no tenéis lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, huestes de las tinieblas. Sí, hay una guerra entre el bien y entre el mal. Para Israel, literal, iban a ser atacados por pueblos. Para nosotros, espiritual. Y cuando salierais a la guerra en vuestra tierra, contra el enemigo que os molestara. Hay hoy muchas personas, muchas iglesias que hablan de guerrear. Seguramente usted ha escuchado esta expresión, guerrear. Y guerrear significa haberle declarado la guerra a Satanás y a sus huestes. Significa salir para buscar a Satanás y luchar contra ellos. Bueno, déjenme decirles que nosotros, reformados, no tenemos esa postura. La Biblia es clara en este respecto. Volvemos a leer este versículo. Dice, contra el enemigo que os molestare. Hay varios tipos de guerra, no dos, hay varios tipos de guerra, pero solamente voy a hablar de dos. La guerra defensiva y la guerra ofensiva. ¿Y cuál es la guerra defensiva? Bueno, pues que yo estoy en mi territorio y protejo toda mi frontera y no me muevo de allí. Sí, salgo de mi ciudad hasta la frontera, pero no salgo de mi país. Allí me quedo, en las costas o en la frontera, por si al enemigo se le ocurre atacar. La otra forma de guerra, pues es tomar la iniciativa. Y entonces, que mi ejército cruce las fronteras, cruce los mares, para ir a atacar a alguien que está lejos de mí.
¿cuál de estas dos guerras es la que enseña la Biblia? Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Claramente, resistir al diablo no significa ir a buscarlo. Entonces, claramente en este versículo, sí tenemos una lucha, eso es verdad, pero no tenemos que ir a buscarlo. Nosotros tenemos que estar en una posición de resistencia. La armadura de Dios es una armadura no para ir a hacer la guerra, sino para resistir, para protegernos de los embates de Satanás. El escudo ante los dardos del enemigo. Este soldado con esta armadura no está comenzando las hostilidades. Y esa es la diferencia con algunos hermanos, con algunas personas que creen en ir a echarle pleito a Satanás, ir a buscarlo y lo ven por todos lados. Y nosotros, todo lo contrario, creemos que ahí está el enemigo y creemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Claro que así lo dice la palabra, pero nuestra postura es de estar, ¿sí?, fortificados, de estar en Jesucristo. Además, ¿que no Cristo ya nos dio la victoria sobre Satanás? ¿Como para qué tendríamos que ir a luchar? Sí, Él nos ataca, Él nos molesta, Él nos quiere quitar la paz y el gozo, y allí es donde nosotros reprendemos, ahí es donde nosotros, pero esta es una guerra defensiva, no es una guerra ofensiva. Y espero que esto quede muy claro, porque dice, cuando saliereis a la guerra, pero, muchos dicen, ahí está, dice cuando saliereis. Sí, pero la frase que sigue, que es una frase explicativa, dice, en vuestra tierra. O sea, sí, seguimos estando en nuestro territorio. No estamos pasando de nuestra frontera. Además, no es cada que se antoje. Es contra el enemigo que os molestare. Entonces, inmediatamente, el concepto en este versículo es una reacción a una acción. Y allí sí es donde nosotros tenemos que resistir al diablo. Y bueno, regresando a esta época, hace miles de años, cuando se diere la guerra, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvo de vuestros enemigos. Y entonces, ¿qué era la alarma en el versículo 5 y en el versículo 6? Que el pueblo se moviera rápidamente, ¿verdad? Despejara un flanco, despejara una retaguardia, de tal manera, primero, que el pueblo se mantuviera seguro. Dios está protegiendo también con esto a su pueblo. Y en segundo lugar, por obediencia a Dios, por simple obediencia a Dios. Y entonces Dios garantizaría el éxito y el triunfo. En esta vida tenemos muchos retos, hermanos. Todos tenemos problemas distintos, todos. No hay nadie que no tenga problemas. No hay nadie. Y aunque no tengamos deudas, a lo mejor nada nos puede evitar que no paguemos la luz, que no paguemos el agua, que no paguemos el predio, que no paguemos los impuestos. Y esos son pendientes. ¿Sí? Nadie puede decir, no me importa el mundo, yo no estoy en este mundo,
no tengo nada que ver con el mundo, nadie puede estar desconectado. Pero llegan los problemas y saben, hermanos, a veces actuamos con nuestra propia estrategia. Nosotros nos convertimos en capitanes, nosotros nos convertimos en generales y trazamos nuestra estrategia y sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que queremos alcanzar y qué es lo que queremos lograr. Y saben que en este mundo terrenal, eso está bien. Pero en el mundo espiritual, eso está mal. ¿Qué quería enseñar Dios a su pueblo con estas trompetas? Que la estrategia es de Dios. Que Él es el que le indica a su pueblo qué movimiento hacer, qué campamento tenía que levantarse, hacia dónde tenían que ir. Y lo hace a través del anuncio de las trompetas. Hoy el Espíritu Santo es como esas trompetas. Hoy el Espíritu Santo es el que nos dice, porque nos lo hace sentir, y también a través de la Biblia, hermanos, a través de una alabanza, a través de un culto, a través de los sacramentos, el Espíritu Santo nos va guiando, se convierte en esa luz en las tinieblas y nos hace saber cuál es la estrategia que nosotros debemos seguir. Y entonces recordamos que la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Deja que Cristo actúe, que Dios actúe. Sus designios son perfectos. Ten fe. Busca su palabra, busca escuchar su voz. Pero es bien común que tengamos nuestro plan defensivo, ¿no? No, pues primero vamos a poner blindados en la frontera y después de esos blindados, también apoyados con artillería y ya más atrás la infantería. Ya tenemos nuestro plan: voy a ir al banco, voy a ir con fulanito a pedirle dinero prestado, voy a hacer aquello. Y nos sentimos generales cuando el general es Dios. A veces en nuestra desesperación hasta nos lanzamos a una guerra ofensiva, a una batalla ofensiva, y a veces salimos perdiendo. Y saben, además, hermanos, muchas veces nosotros planeamos, nos lanzamos a nuestra propia batalla sin el beneplácito de Dios, y después queremos orar. Y si de repente la batalla se pone difícil, se pone complicada, ahora venimos con Dios para que nos haga un milagro y para que Él enderece esa batalla que iniciamos sin Él. Y lo que se hace en ese caso es pedir perdón y decir: me equivoqué, fui sabio en mi propia opinión, no te tomé en cuenta, así que ya no voy a hacer eso que estaba haciendo, y espero en este momento que tú me muestres qué es lo que tengo que hacer. Todo esto está contenido en la simbología de las trompetas. Y si bien eran importantes en aquella época, por supuesto que siguen siendo importantes, y esto sigue siendo muy vigente en el presente. Y cuando hacemos las cosas según la estrategia de Dios, dice: seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Versículo 10.
¿Y qué significa o qué consecuencia hay de que que Dios nos recuerde? Oigan, que Dios esté con nosotros, pendientes, pensando, que Dios no se olvide de nosotros. Qué bello. Que seamos salvos de nuestros enemigos, que pueden ser enfermedad, deudas, problemas legales, problemas matrimoniales, problemas familiares, amorosos, etcétera. Hoy los enemigos toman muchas formas. El COVID es un enemigo también. El hongo negro, el famoso hongo negro que está surgiendo en la India, enemigos. Pero Dios nos da la victoria sobre los enemigos. Y entonces la consecuencia es que viene, versículo 10, alegría en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses. Dios va a traer todas estas bendiciones. ¿Y esto qué significa? Bueno, alegría porque fuimos librados. Pero los actos solemnes, hace 8 días hablábamos de la Santa Cena. Recuerden que este domingo tenemos Santa Cena a las 6:10 de la tarde. 6:10 de la tarde. En los principios de vuestros meses, miren, es el primer domingo de mes. Y por eso nosotros acostumbramos cada primer domingo de mes tener la Santa Cena. Y los holocaustos, los sacrificios de paz, allí estará Dios porque da la victoria. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Nos quedan 15 minutos y créanme que llevamos 10 versículos de 36, pero vamos a acabar. Y vamos a acabar porque la siguiente mitad ya la vimos. Y yo quisiera, hermanos de medios, que pusieran el siguiente diagrama. Ya nada más es un repaso, amados hermanos, nada más es un repaso. Muy bien, aquí podemos ver este diagrama, espero que se vea más o menos claro, que lo hagamos tan grande como se pueda para que aparezca. Dice de título, la marcha del pueblo de Israel. Y por favor, no se me distraiga ahorita, vamos a la Biblia. Versículo 11, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó. Hace 8 días también vimos lo que pasaba cuando la nube se alzaba. Inmediatamente empacaban, cargaban sus tiendas y agarraban su poco ganado, sus descendientes, sus hijos, y los levitas se encargaban de sus trabajos y empezaba más de 1 millón de personas, más de 1 millón, a caminar hasta que la nube descendía. Cuando la nube descendía, a veces por un día, a veces por una semana, a veces por meses o incluso años, entonces el pueblo volvía a acampar. Y dice que en el año segundo del mes segundo, en el 20º día, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Se levantó. Israel partió. Y esta jornada, dice el versículo 12, que llegaron hasta el desierto de Parán. Partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí. ¿Cuántas cosas no habían sucedido ahí en el Sinaí? Según el orden de marcha. ¿Cuál orden de marcha? Este orden de marcha que ya estudiamos en los primeros capítulos de Números. Se detuvo la nube en el desierto de Parán. Ahora, esta primera vez que partieron, por mandato de Jehová y a través de Moisés. ¿Y cómo lo hicieron? Muy bien. Ahora sí, vamos a avanzar los 36 versículos de golpe con esta ilustración que ustedes están viendo. Hasta adelante está el arca del pacto.
Estoy como los que dicen el tiempo en las noticias, que tienen una pantalla azul. Gracias, ya. No sé, ya vi, muy bien. Puedo mover mi manita, camino y miren, aquí dice que lo que iba hasta adelante era el arca del pacto. Y esto lo vamos a ver. En la toma de Jericó más adelante, el arca del pacto, las trompetas iban al frente. Entonces iba el arca del pacto. Después, vamos a ver que sigue, aquí vamos a tener 1, 2, 3 tribus. Fíjense cómo hay una organización por parte de Dios impresionante. Ya lo leímos, esta es una repetición, ¿sí? Y dice el versículo 14, la bandera del campamento de los hijos de Judá. Y comenzó a marchar primero sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre el cuerpo de ejército. Todo esto ya lo vimos. Vimos quién era la tribu y quién era su representante. Aquí lo interesante es, iban marchando hacia allá, ¿sí? Entonces primero el arca del pacto, luego Judá, luego Isaacar, luego Zabulón. Versículo 14 Judá, versículo 15 Isaacar, versículo 16 Zabulón, ¿sí? Y después, vean ustedes, se abría un espacio, y en esta parte iban los levitas, los hijos de Gersón y de Merari. Ojo, porque después van a continuar otras tribus, y después van a continuar más levitas. Se nota que las cosas de Dios, los utensilios del tabernáculo, el tabernáculo mismo empacado, en aquellos carruajes, carretas que los príncipes habían dado, iban trasladando pues estos utensilios, ¿verdad? Bueno, iban protegidos. Al frente hay quien proteja. ¿Y quién protege? El arca, de tal manera que es la presencia de Dios mismo. El arca y la nube que va avanzando al mismo tiempo. Aquí en esta ilustración faltó la nube, el arca y la nube. Después 3 tribus, después cosas, artículos religiosos, rituales, el tabernáculo, etcétera, etcétera, cortinas, cubiertas, tablas, etcétera, etcétera. Luego la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Versículo 18, tribu de Rubén. Versículo 19, la tribu de Simeón. Y versículo 20, la tribu de Gad. Y después, como les decía, otra vez más levitas. Versículo 21, los coatitas que están justamente en este lugar. Acuérdense que estos sí tenían que cargar ellos mismos, ¿sí? Muebles. Ellos sí tenían que cargar esto. Y entonces, después de ellos, van a continuar otras 3 tribus. Aquí tenemos a Efraín, Manasés y Benjamín. Efraín, versículo 22, versículo 23, Manasés, y versículo 24, Benjamín. Y después van a venir en la retaguardia otras 6 tribus. Militarmente, quiero decirles que el arma más poderosa que va abriendo cancha va hasta adelante, y esa es el arca del pacto, es Dios mismo, la nube, la presencia de Dios. Y después 3 tribus, levitas, 3 tribus,
levitas, coatitas, pero al final 6 tribus. ¿Por qué 6 tribus? Bueno, al principio hay 3 nada más. Sí, pero está el arca del pacto, hermanos. Sí. Están súper protegidos, súper reforzados. Pero la retaguardia suele ser uno de los puntos débiles, hermanos. Y entonces, 6 tribus. ¿Cuáles eran? Versículo 22, Efraín. Versículo 23, Manasés. Versículo 24, Benjamín. Versículo 25, Dan. Versículo 26, Aser. Y versículo 27, Neftalí. Este era el orden. Me hago a un ladito para que ya puedan ver sin que yo me esté atravesando. Dejémoslo grande, no hay problema. Versículo 28. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Quiero notar algo. Los levitas, los hijos de Gersón y Merari y los coatitas van en la parte central y no llevan armas. No son militares, a diferencia de los otros. ¿Sí? Llevan los utensilios del tabernáculo y el tabernáculo mismo. Podríamos decir que llevan la palabra. Y es interesante hacer una comparativa litúrgica, teología litúrgica, porque hoy a veces pudiéramos dedicarnos a muchas cosas, a estar cante y cante y cante y cante. Creo que les platiqué de una iglesia en donde estaban cante y cante y cante y cante, y el pastor dijo, híjole, llevamos 2 horas cantando, ya no va a haber predicación, porque pues ya, finalmente la palabra de Dios está en el canto, y ya dio la oración y se acabó el culto, ¿no? No, hermanos, también nosotros como presbiterianos, como reformados, creemos que el centro del culto, de la liturgia, es la predicación. Debe haber palabra siempre. Y hay varios pasajes en Jeremías, en Apocalipsis y en Números que nos hablan que la palabra va en medio. Hijos de Coat, hijos de Gersón y Merari. Va en medio. Y entonces tenemos nuestro culto, confesión de pecados para estar libres y poder acercarnos y cantarle y adorarle. Luego la adoración. Y luego la palabra. Y luego después de la palabra, las ofrendas. La respuesta del pueblo a la palabra. Y por último el envío. Y cuando se cumplen con estas características, la bendición de nuestro Dios. Entonces, la palabra siempre debe estar presente, aunque sea una reflexión, aunque sea corta, aunque sea el baby shower cristiano, debe haber palabra. Aunque sea el 15 de septiembre y tengamos aquí nuestra noche mexicana, antes de cantar el himno nacional, antes de dar el grito, debe haber palabra. No podemos prescindir de la palabra. Y regresamos al versículo 1. Constantemente Dios es el que le da la palabra a Moisés. ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho, no me pareció tan importante, no me dio tiempo, teníamos que hacer otras cosas que no me dio tiempo? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y tenemos y hemos sido llamados para predicar la palabra. Versículo 18. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Y por último, denme 3 minutitos más.
Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro. ¿Quién es este Raguel? Sabemos que Moisés se casó. Y sabemos que se casó con Séfora, la paloma, Séfora. Y sabemos que Séfora era hija de un sacerdote, Jetro o Yetro, sacerdote de Madián. Éxodo capítulo 3, versículo 1. También sabemos, desde Génesis, que este Abraham tuvo 3 esposas, o esposa y concubinas. Tuvo primero en orden cronológico, a Agar, y de Agar nació Ismael. Tuvo otra familia, fue la con Sara, y con Sara nació Isaac. Pero hay una tercera, una concubina que toma a Abraham, que se llama Cetura. Y de Cetura también nacieron hijos a Abraham. Y de estos hijos de Cetura, de esta línea, salieron los madianitas. Así que también eran pueblo de Dios, también eran descendientes de Abraham. Y por eso es que se refiere la Biblia en Éxodo 3:1, se refiere a Jetro, como sacerdote de Madián, sacerdote del Dios Altísimo. No era un monopolio de Israel, de los descendientes de Sara, de Isaac, de Jacob. No era un monopolio el glorificar a Dios y el ser bendecidos por Él. También de parte de Agar y de los ismaelitas existía esta oportunidad, y también de parte de los madianitas. Otra cosa que les quiero comentar es que hay varios teólogos, varios comentaristas que creen que aquellos reyes magos, esos sabios del oriente que llegaron a visitar al niño Jesús, que primero se encuentran con Herodes y luego salieron y la estrella iba delante de ellos, hasta que llegando a la casa, pues se postraron, abriendo sus tesoros, ofrecieron oro, incienso y mirra, pero siendo avisados en revelaciones, regresaron a su tierra por otro camino. Que esos magos, que recuerden, no es de magia, son de las tribus magas que habitaban en lo que hoy es Irak e Irán. Así que mago no era abracadabra, no era hacer magia, no. Era su nacionalidad, vamos a llamarle así, pertenecientes a las tribus magas, que se caracterizaban por ser muy sabios, pero los estudiosos creen que esas tribus magas eran madianitas, también descendientes de Abraham. Entonces, si eso fuera verdad, eso no lo vamos a saber nunca, son puras hipótesis, pero si eso fuera real, si así fuera, los sabios del oriente que llegaron a Belén también eran descendientes de Abraham, y por eso lo conocían, por eso conocían de la promesa, por eso conocían a Jehová, por eso sabían que el Mesías había nacido, porque sabían de la promesa de la tierra prometida, pero también de la promesa del Mesías. Ahora, Jetro significa, por si toma notas usted, excelencia. Pero Jetro tiene otro nombre, y el otro nombre está en el versículo 29, Raguel madianita. Su suegro, se va a oír muy feo esto, pero su suegro de Moisés, y es que no se dice así,
el suegro de Moisés. Entonces, Jetro tenía un nombre, su título, excelencia. ¿Por qué? Porque era sacerdote de Madián. Pero seguramente ese no era su nombre. Su nombre era Reuel Madianita. Ese sí era su nombre. Fíjense, título y nombre. Pero finalmente es el suegro de Moisés. Y Moisés le dijo a su suegro: partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Por eso es que los madianitas conocían de la tierra prometida. Entonces Moisés le dice: ven con nosotros, también te vamos a dar ahí tierra. Moisés está entendiendo que los madianitas son hijos de Abraham y por lo tanto son de la promesa. Hoy existe también este error, creer que todo gira alrededor de los judíos. Y muchos ven a Israel allá en el Medio Oriente como el reloj de Dios. ¿Qué cosa más errada? Descendientes de Abraham, los madianitas, y quién sabe qué naciones sean hoy, y los ismaelitas, que son los árabes. ¿Qué cosa más errada monopolizar de 3 familias, y las 3, también Ismael recibió promesa de Dios? ¿Qué cosa más errada entonces centrarse y volverse israelitas? Nosotros, hay iglesias cristianas israelitas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces Jetro respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra, ya me voy a regresar a mi parentela. Eran muchos, eran bastantes. Como lo podemos leer en Éxodo 18:27. Pero Moisés insistió, le rogó a su suegro: te ruego que no nos dejes. Mira, tú eres madianita y tú conoces todas estas zonas por donde vamos a pasar en nuestro camino a la tierra prometida. Conoces los lugares donde vamos a acampar en el desierto. Tú nos puedes dar consejos, tú nos puedes decir: por aquí vayan, por aquí no, por aquí hay enemigos, por aquí está mejor, por aquí hay un oasis, por aquí hay un riachuelo. Tú nos puedes ayudar. Si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien de Jehová, que nos lo va a hacer, nosotros también te vamos a compartir de ese bien, porque tú eres uno de los nuestros. Ese es el punto, hermanos. Porque tú eres uno de los nuestros. Porque los madianitas son descendientes de Abraham y también son partícipes de la promesa. Así que lo convencieron, Moisés lo convenció, y dice el versículo 33, partieron del monte de Jehová 3 días, desde el Sinaí, 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos. Me podrían decir ustedes hace ratito: oiga, pero en el versículo donde empieza aquí la marcha de Israel, en el versículo 11, no dice nada del arca que iba hasta adelante, como la ilustración que puso. Bueno, pero sí lo dice, y lo dice en el versículo 33. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y es que lo que Dios quiere es que nosotros descansemos, hermanos. Sí, aún con los problemas, poder dormir bien, sabiendo que Dios se hace cargo. Por eso estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quiere darnos descanso y, por supuesto, el verdadero, eterno descanso cuando partamos de este mundo, cuando nos mande llamar. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Dios con su pueblo no se aparta ni un instante. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia
los que te aborrecen. Y esto lo encontramos, hermanos, en el Salmo 68. De este versículo surge este salmo, un salmo muy interesante que va a resumir las vivencias de Israel a través del desierto, pero siempre con la compañía de Dios. Y cuando ella se detenía, el arca, decía Moisés: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Siempre Moisés implorando, reconociendo la presencia de Dios, las bendiciones de Dios, e implorando la continua presencia de Dios con los millares, o sea, millones de Israel. Y termino con una aportación cultural. Israel, sabemos que su numeración llegaba solamente hasta el 1000. Ellos no tenían la palabra millón. ¿Cómo decir millón? Un millar de millares. 1000, miles. Y esto es importante que lo sepamos, porque luego hablamos del milenio en Apocalipsis. Nosotros creemos que el milenio es simbólico. Somos amilenaristas, nosotros los reformados. Pero hay quienes creen son milenaristas, premilenaristas o posmilenaristas. Y realmente es un símbolo, no es un número más grande porque no existía. 1000 es lo máximo. O un día son como 1000, un día son como 1000 años para nosotros, ¿no? Bueno, 1000 también significaba muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. No necesariamente, literalmente, 1000 años. Entonces es importante que tengamos, y una de las pruebas de lo que estoy diciendo es que, pues dice millares de millares, ¿sí? 1000, miles, es un millón. Y eran varios miles de miles, o sea que eran varios millones los que iban caminando en el desierto del pueblo, por parte del pueblo de Israel. Hermanos, ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes esta palabra tan interesante. Hemos terminado este capítulo número 10. Les dejamos de tarea leer el 11 y vamos a ver si pudiéramos hacer 11 y 12 u 11 y medio, aunque sea el próximo miércoles. Dios les bendiga, vamos a orar. Señor, tenemos tu protección, tenemos tus instrucciones, la certeza de que si hacemos lo que tú quieres, saldremos victoriosos. También tenemos tu palabra, que es la trompeta, tu palabra que es la que nos anuncia, nos dice, nos avisa, y por eso esta palabra es tan importante y además es central en la vida de la iglesia, en la vida de tu pueblo. Hemos aprendido, Padre eterno, que tú eres trino y uno, y lo vemos en esos 3 días de camino, en esas 3 familias descendientes de Abraham. Vemos, Padre celestial, este 3 de continuo repetido. Vemos pues a Moisés, vemos a los sacerdotes y vemos al pueblo. Y no es otra cosa sino tu Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre pendiente de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias, muchas gracias por todo lo que aprendemos, porque vamos leyendo y vamos extrayendo conocimientos, poquitos, pero permite que se nos quede en la mente, Padre, y que lo podamos vivir. Gracias.
en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas bendiciones. Nos vemos en las transmisiones del domingo.